La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Dentro del marco de actividades del programa editorial, llevamos a usted la presentación editorial Respira, Medita y Recupera tu Felicidad, del autor Daniel Mesino. ¿Qué tal? Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Daniel Mesino y soy el autor de Respira, Medita y Recupera tu Felicidad, un libro publicado por Panamericana Editorial. Y es para mí un verdadero gusto poder estar conviviendo con toda la comunidad de la Feria Universitaria del Libro, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que, dadas las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, se ha decidido hacerlo de manera virtual. Y hoy, a raíz de esta situación, me he permitido preparar este taller, que es un taller que titulé Respira, Detente y Aprende a Meditar para enfrentar mejor la pandemia. Como ustedes bien saben, no hay mucho que platicar. La situación que estamos viviendo ha cambiado literalmente la situación y el orden mundial en el que estamos viviendo. Todo aquello que conocíamos como realidad, pues prácticamente ya no es. Todos nuestros hábitos, todo lo que nos habían enseñado, se ha transformado de manera radical. Y en este sentido, creo que es muy importante comprender, detenernos y hacer un poco de esfuerzo por regresar al centro ante la vorágine de información, de cambios que evidentemente nos desestabilizan y hacen que perdamos el centro. Y cuando nosotros nos salimos de esta zona de hábitos, de esta manera donde estamos nosotros creando nuestra realidad, lo que ocurre es que comenzamos a experimentar estados de ansiedad, estados de estrés, estados de neurosis. Y por tal motivo creo que la meditación, tal como lo expongo en este libro, se convierte en una de las vías más efectivas para poder lidiar con estos cambios a los que nos estamos enfrentando. Entonces, les quiero platicar de dónde surge este libro para situarlos en el contexto, quién soy yo y a quién está dirigido este taller que vamos a comenzar en un par de minutos. Como les comentaba, mi nombre es Daniel Mesino. Durante más de 20 años he trabajado en la industria editorial como editor del área de no ficción. Esto es decir, que todos los libros que tienen que ver con ensayo, espiritualidad, actualidad política, biografías, libros de superación personal, de liderazgo, pasaban por el área que yo manejaba dentro de una gran casa editorial. Después de varios años, casi 2 décadas de trabajar, decidí que era tiempo de comenzar a iniciar proyectos propios, sobre todo porque yo mismo había comenzado a experimentar estos estados de ansiedad, estos estados de estrés, sometidos ante la presión de la dinámica en la que nos estábamos moviendo. Paralelamente, mientras yo comencé mi carrera profesional, fortalecí mi práctica de Hatha Yoga, que son estos ejercicios físicos que uno conoce y que uno popularmente asocia con posturas, con formas extrañas, ¿no?, de adoptar el cuerpo, con parados de cabeza. Pero anteriormente yo ya había comenzado a meditar en la universidad en 1994, bajo la guía primero de mi maestra Swami Chittaniyananda y después de mi actual maestro de meditación que conocí en 1996, que se llama Swami Nityananda,
y que actualmente vive entre la India, en Magot, India, y Nueva York, en Walden. Entonces, la meditación siempre ha sido una parte fundamental de la vida, y cuando pasa el tiempo, comprendí que necesitaba no solamente mantener la mente en claro, sino también fortalecer mi práctica de yoga. Así que cuando comienzo a practicar, a trabajar en una revista, ante el estrés que vivía, porque trabajar en una revista estás corriendo todo el tiempo y tienes que entregar en cierto momento porque se va a la imprenta y después de la imprenta tiene que ir a los puestos de periódicos, etc. Entonces vivía en un correr constante, y fue cuando yo decidí comenzar a practicar Hatha Yoga, la postura de ejercicios, aunado a mi práctica de meditación. Posteriormente me integro a trabajar a la industria editorial, y creo me da mucha satisfacción poder decir que tuve de las mejores experiencias profesionales en el sector. Los libros me apasionan, siempre me han apasionado, pero también tienen un costo alto el someterse a estos grandes grupos corporativos que manejan la industria. Entonces fue así como yo decidí comenzar a seguir proyectos a mi ritmo, a mi nivel de vida que quería yo equilibrar, y decido renunciar, abandonar este trabajo que me daba cierta seguridad económica, para comenzar a gestionar y crear una plataforma que se llama yogaentuempresa.com. Esto ocurrió hace 3 años, y desde hace 3 años he comenzado como a publicar libros. El primero que fue Date un Break, una guía para la productividad, la creatividad y el bienestar laboral, dirigido especialmente a quienes trabajamos y cómo podemos incorporar la práctica del yoga y la filosofía del yoga al trabajo. Luego, como parte de lo que venía en el libro, una de las prácticas que siempre he recomendado es la práctica de la meditación, publiqué un pequeño libro que se llama Meditación para una vida plena, que son instrucciones de cómo meditar. Y finalmente llega Respira, Medita y Recupera tu Felicidad, publicado por Panamericana Editorial. Este libro surge porque había muchas personas que conocieron mis 2 publicaciones anteriores y que no necesariamente estaban trabajando en oficinas, sino que muchos eran estudiantes, amas de casa, o tenían sus negocios propios, y me pidieron un programa de un reto que yo hago, que es 21 días de meditación, durante cuales nos paramos todos los días a 6 de la mañana, meditamos en conjunto a través de las redes sociales y contemplamos un tema. Entonces, en este sentido, decidí que esta experiencia de 21 días se hiciese un libro con instrucciones de qué contemplar, qué trabajar, y cada semana está dedicada a un tema en particular. Entonces, y decidí añadir una semana extra de 28 días para que la gente pudiese consolidar lo que estábamos experimentando en la práctica. Fue así como surge este libro, que es Respira, Medita y Recupera tu Felicidad. En la primera semana, lo que vemos, que cada día está dividido en 4 grandes semanas. Cada semana, durante un día, contemplamos un tema. Hay una práctica de meditación y un ejercicio de contemplación. Entonces, la primera semana está dedicada a qué es lo que le damos a nuestra mente. La segunda semana al tema de nuestra misión en el mundo, lo importante de cumplir con las acciones en el mundo. La tercera semana está dedicada
a experimentar el tema del agradecimiento como una práctica para generar bienestar, y finalmente esta gran enseñanza que sustenta la tradición tántrica y shivaíta del hinduismo, que es existencia, dicha y conciencia, ¿no? Entonces es el último capítulo, que lo hago siempre de una manera muy de divulgación, para que todo el mundo pueda entender estas enseñanzas de una manera práctica. Y el taller de hoy está prácticamente centrado en la primera semana, que es ¿qué le damos a la mente? ¿Qué es lo que le damos a la mente? Aquí es como muy importante pensar que continuamente estamos recibiendo estímulos a través de los sentidos, a través de lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos, lo que probamos y lo que tocamos. Entonces todo el tiempo nuestro cerebro está recibiendo estímulos del exterior. Estos estímulos del exterior tienen una interpretación. Es decir, quizás un olor para mí pueda ser algo agradable, me puede llevar a una memoria grata. Por ejemplo, oler una comida me puede llevar a una memoria, a una remembranza de una comida familiar, o me puede provocar una sensación de desagrado porque esa comida la asocio con algo que me hizo mucho daño al estómago y que me provocó un gran malestar. Entonces ese sonido provoca en mí un estado de rechazo, inclusive de enojo. Con esto lo que te quiero decir es que todo lo que recibimos a través de los sentidos llega y tiene una interpretación. Nosotros, la mente, tiene esta tendencia de interpretar lo que nosotros recibimos. La mente no es exacta, es decir, y aquí es muy interesante también hacer una división. Dentro del hinduismo, los sabios tienen dos términos para definir a la mente. Le dicen mente manas o mente buddhi. La mente manas es la mente, digamos, que recibe, o la mente objetiva, ¿no? Es la que recibe todos los estímulos del exterior, la que está recibiendo todos los estímulos, etc. Y la mente buddhi, que es la mente que los interpreta. Entonces, que esto no tiene que ver con el cerebro, que es el órgano físico que aloja la mente. Entonces, dentro de esta mente tenemos este aspecto objetivo y este aspecto subjetivo. El aspecto objetivo es el que recibe todos los estímulos, así, todo. O sea, lo que tú escuchas, lo que tú ves, lo ve tu vecino, lo ve tu familia, lo ve tu compañero de trabajo, todos recibimos los mismos estímulos. Pero la mente subjetiva es la que la interpreta y es la historia de cada uno de nosotros. Esto es muy importante entenderlo, porque esto significa que la mente no es exacta. Es decir, lo que para unos puede ser un recuerdo o un estímulo que te lleve a una sensación placentera, para otros puede significar un estímulo que te lleve a una situación desafortunada. Entonces, por lo tanto, es muy importante limpiar y que la división entre la mente subjetiva y la mente objetiva no sea tan larga, sino que estén muy cercanas, ¿no? ¿Y qué es lo que las separa? Lo que separa la mente subjetiva de la mente objetiva son nuestras capas de deseos. Los deseos siempre son infinitos, ¿no? Entonces tú dices, es que si tuviese un carro sería más feliz, o si de repente pudiese satisfacer mi carencia afectiva comiendo más, o si pudiese tener una cuenta bancaria con tantos ceros. Entonces todo esto va creando un espacio entre la mente objetiva y la mente subjetiva muy grande,
que hace que distorsionemos muchísimo la interpretación de la realidad y nos lleve al sufrimiento. ¿Por qué? Porque la mente no es exacta. La mente, la función principal de la mente es asegurar la existencia del individuo consumiendo la menor cantidad de energía posible. Entonces, si la mente, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo muy claro. La mente recibe el estímulo de que comió una rebanada de pastel de chocolate. Esta rebanada de pastel de chocolate fue un premio, contiene azúcares y te produce una sensación de felicidad. Entonces, se queda en tu mente en estos otro aspecto que se llama samskaras, que son impresiones en la mente. Entonces, tú tienes un estímulo, vas caminando por la tienda o te sientes triste. Te sientes triste y de repente dices, se me antoja un pastel de chocolate. ¿Por qué? Porque entre tus samskaras está el estímulo de la mente que anhela ese satisfactor de la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas y compras un pastel de chocolate pensando que tu tristeza se va a aliviar con esa impresión que tenías, no recuerdo, de la infancia. Y así vas consumiendo pastel de chocolate. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Como tenemos una serie de hechos que están ocurriendo, que son la realidad, o sea, hay una enfermedad, un virus que está trastornando la vida y la salud. Ese es un hecho. El tema es cómo interpretamos ese hecho. Entonces, si nuestra etapa de deseo, dicen, es que cuando yo tenía mi trabajo, cuando trabajaba en términos relativamente normales, cuando podía abrir mi negocio, cuando, cómo desearía que esto ya se acabara, tú vas creando esta etapa así y de deseos, de ilusiones, y entonces vas disasociando lo que es los hechos de tu interpretación, y esto te causa sufrimiento. ¿Por qué? Porque la realidad es que lo que necesitas es encontrar la calma para poder tomar mejores decisiones. Y si tu interpretación está permeada por estos deseos que son infinitos, jamás vas a encontrar algo que te satisfaga. Entonces siempre vas a ir de sufrimiento en sufrimiento. Por ejemplo, también otra cosa, si tú anteriormente tenías un trabajo y ganabas una cantidad de sueldo, pero ahora por la situación actual ese sueldo se ve afectado, ¿qué es lo que haces? Inmediatamente se crea este deseo de cómo quisiera ganar lo que ganaba antes. Te sientes deprimido, te sientes amenazado y la mente reacciona. Entonces, cuando la mente reacciona, lo que hace es que comienza a crear capas de defensa que pueden ser la negación, el odio, la ira, el temor o la depresión, porque es la manera de cobijarse, de protegerse, de tener una respuesta poco creativa. Y como te digo, la mente no está hecha para ser exacta, sino para subsistir, que consumiendo la menor cantidad de energía posible. ¿Qué es más desgastante energéticamente? Buscar una situación creativa o anclarme y cubrirme para protegerme de un miedo posible. Energéticamente es más desgastante pensar, crear y desde la calma analizar las posibilidades que hacer esto. Esto es la respuesta inmediata, es una respuesta central de nuestros ancestros. Entonces es mucho más fácil hacer esto que ponerse creativo. Por eso es muy importante que hoy, de esta manera, busquemos que el distanciamiento entre la mente subjetiva y la mente objetiva sea mínimo. ¿Y cómo lo hacemos? Meditando. Porque cuando meditas,
comprendes que todo está en constante cambio, comienzas a generar una calma que no depende de los estímulos del exterior. Comienzas a ver el bosque completo y no solamente un árbol, y puedes tomar decisiones mucho más asertivas. Entonces, ante el gran estímulo de información, la meditación se convierte como en la gran herramienta para poder, de esta manera, poder salir adelante y tomar decisiones más creativas para enfrentar la pandemia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo meditar? Y aquí te van las nociones prácticas. En primer lugar, lo que tienes que hacer es, uno, pensar que la meditación es para todos. La meditación se trata de aquietar las fluctuaciones de la mente. En sánscrito hay un libro que se llama Los Yoga Sutras que explica qué es el yoga y inicia esta explicación del yoga con un sutra, una enseñanza corta que dice Chitti Vritti Nirodha. Chitti Vritti Nirodha, que significa que yoga es controlar las fluctuaciones de la mente. En lugar de que la mente vaya de arriba hacia abajo, controlarlas para que vayan así. No significa, meditar no es detener los pensamientos, sino que en lugar de que vayan de arriba hacia abajo, vayan así. Controlar las fluctuaciones a través del enfoque. Entonces, meditar es para todos y meditar es controlar las fluctuaciones de la mente. Que deje de estar de un lado hacia otro, de arriba hacia abajo, sino que simplemente se vaya así. Como diría Sor Juana, es controlar a la loca de la casa. Así. Segundo lugar, todos pueden meditar. No es una religión. Meditar pertenece a Oriente como a Occidente. Y entonces todos pueden meditar. No hay una edad mínima, una edad muy tardía en la cual comenzar a meditar. Todos lo pueden hacer desde el principio, meditar. Existen 3 elementos básicos para la meditación. El primero es la respiración. Entonces, una respiración tranquila, una mente tranquila. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios de respiración. Entonces, primero, alárgate, lleva tus brazos hacia arriba, puedes tomar tus codos, mantén los 2 pies sobre tu silla de manera paralela, no te recargues en el respaldo porque si te recargas haces esto, sino separado, y ahí levántate y coloca tus manos sobre tus rodillas. Inhalando y exhalando por la nariz, inhala, exhala, inhala, exhala. Vamos a inhalar en 4, 1, exhala en 4, inhala, exhala, inhala, exhala, descansa, y vamos a extender el ritmo de respiración, inhalando en 4 y exhalando en 6, siempre por la nariz. Exhala.
Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y mantén tu ritmo natural de tu respiración. Inhalando. Exhalando. Siempre regresa a tu ritmo natural de tu respiración, inhalando y exhalando por tu nariz. El segundo elemento para una práctica de meditación es tu postura. Tu postura debe tener dos características. Debe ser estable y dichosa. ¿Qué significa estable? Estable es adoptar una postura que te permita estar sin moverte por lo menos durante 10 minutos. Esta es estabilidad. Y segundo, es que sea dichosa. Es decir, que esta postura que tú adoptes no te distraiga, no te produzca dolor, no te lleve hacia un lugar que por el dolor del cuerpo te distraiga para la meditación. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a meditar sentado. Entonces, fíjate muy bien que no estoy recargado sobre el respaldo de la silla, porque si lo hago, ocurre esto. No, quiero estar de esta manera. Segundo, observa que voy a hacerme un poco más para acá, que mis hombros están ciertamente alineados y no están ni atrás ni adelante. Están más o menos a la altura de mis orejas y está el pecho abierto. Los pies hacen una forma sentada, nada más que no la puedo mostrar aquí. Están sentados los dos pies apoyando firmemente sobre la silla, sobre el piso, perdón, y no están abiertos, sino están paralelos, haciendo un ángulo de 90 grados. Y las manos, voy a cerrar, a juntar dedo índice y pulgar, y los voy a colocar de esta manera sobre mis rodillas. Y esta va a ser mi postura estable. Inhalas, exhalas. Inhalas, exhalas. Entonces tienes postura estable y dichosa y estás respirando, inhalando por la nariz. Y vas construyendo tu postura de respiración. El tercero y último elemento fundamental para construir tu respiración y tu postura y así conformar tu práctica de meditación es el objeto en el que se medita. La manera de poder enfocar la mente para que deje de ir de arriba hacia abajo, sino que vayan las fluctuaciones así, es dirigir la mente hacia un objeto, es decir, en qué piensas mientras meditas, o mejor dicho, a dónde diriges tu atención cuando meditas. Hay técnicas de meditación que dirigen la atención con los ojos abiertos hacia una vela, hacia una fotografía, o hacia un mandala, que es una representación física de algún elemento. Pero también lo que nosotros vamos a hacer, la técnica que yo practico y que he practicado durante
todos estos años que les he comentado es meditar con un mantra. Entonces, y lo hacemos de manera con los ojos cerrados. Entonces, vamos a construir tu práctica de meditación y vamos a meditar durante 5 segundos. Entonces, primero construye tu postura, 2 pies paralelos apoyados sobre el piso. Cuida que tus pies, tus dedos no se abran hacia afuera, ni tus talones hacia adentro o tus talones hacia afuera, sino que estén paralelos. Tus 2 manos, acuérdate de juntar dedo índice y pulgar y van sobre tus rodillas. No te recargues en el respaldo, sino lleva tu coronilla hacia el techo y tu coxis hacia el asiento de la silla y separado del respaldo. Y comienza a inhalar y exhalar por tu nariz. Inhalando, exhalando. Al inhalar, vas a repetir Ham. Cuando inhales, Ham. Cuando exhales mentalmente. Ham al inhalar, Ham al exhalar. Y cierra tus ojos. Ham cuando inhales, Ham cuando exhales. Ham al inhalar, Ham al exhalar. Vamos a meditar durante unos minutos y si tu mente comienza a divagar, llévala a la repetición del mantra. Siempre cuando sientas que tu mente divaga, mentalmente vuelve a repetir tu mantra. Ham cuando inhales, Ham cuando exhales. Vamos a meditar. Inhala profundo. Exhala largo.
Inhala profundo una vez más. Exhala largo. Si tienes lentes, retíralos. Junta las palmas de las manos. Inclina tu cabeza, inhala. Frota una mano contra la otra y sin tocar tus párpados, manteniéndolos cerrados, coloca tus manos sobre tus ojos. No toques tus párpados ni tus ojos y lentamente ahí ve abriendo los ojos. Y retira las manos. ¿Cómo te sientes con esta breve meditación? Meditamos aproximadamente 5 minutos. La extensión de una práctica de meditación debe ser mínima de 10 minutos. Puedes meditar, el ideal son 15 minutos. Personas ya con experiencia meditamos 30 o 20 minutos al día. Yo te recomiendo que comiences con prácticas de 10 minutos y que vayas entrenando a la mente poco a poco. Lo más importante, algunas recomendaciones, es de que es mucho mejor practicar 4 días a la semana, 10 minutos, que practicar 20 minutos un día sí y 4 no. Entonces, una práctica meditativa que sea provechosa es por lo menos 4 veces a la semana, 10 minutos. Te lo juro que van a cambiar tu vida. 2, no te desesperes. Si de repente sientes que no pasa nada, es un trabajo acumulativo y siempre regresa al mantra. El mantra, en este caso Ham, hay muchos mantras para meditar, pero en este es el más sencillo. Lo que hace es que te permite a ti ayudar a enfocar y a dirigir la mente. Y 4, la postura. Si empiezas a cabecear, está bien, es que te estás relajando y regresa a meditar. Siempre propon esa meta de meditar 10 minutos al día. Y pues bueno, prácticamente esto es las bases de lo que es la meditación, lo que es la práctica de la meditación. Yo te recomiendo en verdad que puedas leer Respira, Medita y Recupera tu Felicidad. En el interior vienen una serie de meditaciones grabadas que te pueden acompañar en tu práctica del libro. Y yo deseo, si tienes alguna duda, me puedes contactar a través de las redes sociales, que es www.yogaentuempresa.com, es la página, la plataforma de bienestar, y en Twitter es @yogaentuempresa, es el Twitter, y en Instagram es yogaentuempresa MX. Entonces, y en Facebook, Yoga en tu Empresa DMR. Contáctanos en redes sociales, cualquier duda que tengas. Gracias a la Feria Universitaria del Libro. Recuerden que esta práctica, si te estás estudiando, te va a ayudar muchísimo para tus exámenes, para encontrar la calma en estos momentos en los que quizás la manera que tú imaginaste que ibas a estudiar no son. Si tienes un negocio propio, si estás en casa, si de repente toda tu rutina se ha visto modificada, que es lo más natural, practiquen y mediten. Feria Universitaria del Libro, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, muchas gracias. Gracias, y espero que el próximo año podamos encontrarnos físicamente, pero hoy agradezco muchísimo. Gracias y namaste.